Lo primero que todo quería resaltar de cómo ha sido el diseño de los impuestos verdes y cómo llegamos a hacer lo que estamos los impuestos verdes. Pero esto no parte de cero, sino que parte en la construcción de un trabajo de regulatorio en donde yo por lo menos me ha tocado trabajar en estimar externalidades, tanto cuando diseñamos la norma de emisión de termoeléctricas el año 2009, que terminó estando vigente el año 2011 y que significó inversiones importantes hasta el año 2013, a partir del año 2013. Pero en nuestra historia había una ausencia, que nosotros no tenemos políticas integradas en cuanto a cambio climático y contaminación atmosférica, y el hecho es que hoy día estas políticas fallidas, separadas, han significado que hemos fomentado algunas veces combustibles que se ven buenos para el cambio climático, porque son carbono neutro, menores emisiones, pero han sido malos para la calidad de aire. Estoy hablando particularmente del mal uso, que hay que decir acá en Valdivia, de la leña y también del diésel, ¿ya? Entonces, donde por mucho tiempo se pensaban que tenía ventajas ambientales, pero eso fue a un detrimento de la calidad de aire. Y hoy día el problema de la contaminación atmosférica es un problema que es el más grave ambiental hoy día, de todas maneras. Casi un tercio de los cánceres de pulmón están relacionados con contaminación atmosférica a nivel global, casi un cuarto de las enfermedades cardiovasculares, casi un tercio de los infartos cerebrales tienen que ver con eso. 7 millones de personas mueren a nivel mundial al año. Y la verdad es que a la izquierda se ven dos estudios de la OECD. A mí me toca para las reuniones ministeriales ver estos estudios. En realidad a mí me encanta porque es como el posgrado de los ministros, de ir a la OECD, donde presentan los últimos estudios y tú les vas dando guías hacia la OECD para que vaya buscando cosas. Y ellos hablan de dos temas separados. Hablaban de los daños de la salud, de la contaminación atmosférica y los daños a la productividad por parte del cambio climático, como si fueran cosas absolutamente distintas en su origen, en sus emisiones, y claramente no era así. Por lo tanto, bueno, por lo menos a mí me tocó trabajar mucho, y por eso aparece el comienzo de esta coalición del clima y del limpio. Yo fui presidente de esta coalición por copresidente junto con Canadá por 2 años, hasta terminé recién mi periodo, y empezamos a abogar la necesidad de poder empezar a buscar cómo el cambio climático se podía abordar a través de la contaminación atmosférica y cómo éramos capaces también de poder reducir 0,6 grados más del calentamiento global si es que abordamos la contaminación fundamentalmente del metano, pero más que nada del carbono negro. El carbono negro tiene que ver con el hollín que uno ve que sale de chimenea, de tubo de escape y que tiene un efecto radiativo que calienta el clima tanto como, no tanto como, pero es casi 60% de lo que calienta el CO2. Entonces, hoy día tenemos un daño a la salud de las personas tremendo por la contaminación atmosférica. Y hicimos una estrategia de descontaminación que abordar 87% el daño a la salud a nivel nacional. Y también colgado de algo súper importante. Esto para mí es uno de los principales orgullos de lo que deberíamos tener como institucionalidad ambiental, que tiene que ver con la implementación de la norma termoeléctrica. Cuando me tocó ser consultor en este proyecto, el sector regulado pataleaba mucho, decía que esta norma era imposible cumplir, que iba a encarecer la energía y todas las cosas que siempre uno escucha cuando va a haber algún tipo de regulación. Y resulta que el año 2013 se entró en vigencia, diciembre 23, y desde entonces el sector termoeléctrico ha tenido una cantidad de inversiones impresionantes para reducir en torno al 80% el material particulado, un 80% del dióxido de azufre, en torno a un 40-50% de los óxidos de nitrógeno, y esto sin que necesariamente se haya visto reflejado en la cuenta de nadie. Y ¿cómo lo demostramos? Haciendo un análisis costo-beneficio, vimos todo cuánto costaba individualmente cada una de las termoeléctricas a batir y cuánto significaba los beneficios en salud, y eso se hizo una modelación para poder ver cómo bajaban los niveles de contaminación y cómo eso incidía en una mayor frecuencia de mortalidad prematura y enfermedades en general. Y bueno, en ese contexto nosotros partimos nuestra estrategia de descontaminación con la presidenta Bachelet hace 3 años. Hicimos una estrategia de hacer muchos planes de descontaminación, pero que también empezamos a fundarlo básicamente en la misma metodología, costos versus beneficios. Y hoy día tenemos ya casi todos los planes terminados, están hoy día un montón en toma razón, hay un montón, hay uno que está terminando su consulta pública, que es el de Concepción, y de Curicó está haciendo su anteproyecto final. La verdad es que vamos a cumplir los 14 planes, y en todo Chile hemos sido capaces de reducir la contaminación en forma significativa desde que se ha empezado a medir, 30%, 40%, el caso de Santiago más emblemático, 62%. Y hemos hecho eso a través de un montón de medidas que han sido recambio de calefactores, prohibición de calefactores en el caso de Santiago,
recambio de buses, etcétera, restricciones vehiculares, etcétera. Y hoy día estamos cerrando el último año 2016 como el mejor de la historia registrada. Cambiamos de estándar, acá en Valdivia estaríamos también con un estándar mucho más laxo si es que no hubiéramos querido aplicar el estándar de material particulado fino de 2,5, y la verdad es que si hubiéramos estado aplicando un estándar ambiental laxo, por decirlo menos, habríamos tenido solamente 2 episodios críticos todo el año pasado en Santiago, y obviamente decretamos casi 50. Entonces, por lo tanto, cambiar el estándar significó muchos cambios, y eso y de hecho probablemente no tendríamos ninguna superación de norma quizás este año de lo que va con este estándar más laxo. Entonces fue súper importante. Y eso tiene que ver con que permitimos que lo que antes era un día regular, perfectamente podría haber sido una emergencia ambiental. Fue un estándar bien brutal, en cambio, fue un desafío muy, muy positivo para la calidad de aire. Y la verdad es que si vemos este estándar más antiguo, pero más actualizado, hemos visto que la reducción de episodios críticos ha sido bastante drástica. O sea, cuando tú no tomabas medidas, podías llegar a 89 episodios críticos por año, y ahora tomando medidas, el año pasado fue 42, este año llevamos 15 alertas, 0 preemergencia y emergencias ambientales. Las medidas, a mi parecer, han servido, y si tú estás viendo cómo eran las preemergencias y emergencias, hemos sido capaces de reducirla en torno en 61%. Con estas 3 emergencias del año pasado, lamentablemente la coincidencia de partidos de fútbol en invierno, en noche y en fin de semana. ¿Ya? Entonces, no va a pasar esta vez en todo caso, y tampoco porque los asados del domingo pasado y este próximo domingo se hacen de día. Pero cuando lo hacen a las 6, 7 de la tarde, el efecto es brutal en la contaminación porque la atmósfera está completamente achatada. Y empezamos a ver un plan de descontaminación nuevo con múltiples fuentes, mucho más compleja, en donde el invierno está aportado por la contaminación atmosférica, pero quería hablarles de cómo los instrumentos económicos entran a este plan de descontaminación. Primero que todo, tenemos una restricción vehicular que exime a los vehículos más limpios, pero por otro lado, los más nuevos están entrando a ser cada vez más limpios porque tenemos un impuesto verde que recoge el tema Volkswagen, porque como sabíamos que el tema era un tema importante, en donde se cobran las emisiones de óxido de nitrógeno, se cobran las emisiones de CO2, en el sentido que es el inverso del rendimiento, en donde un vehículo más contaminante, con mayores emisiones de CO2, mayores emisiones de NOx, pero fundamentalmente NOx, paga un impuesto que es significativamente más caro. Y en 2 años de aplicación hemos visto que los vehículos afectos al impuesto verde están emitiendo un 30% menos emisiones, y hemos visto cómo comercialmente ya algunas empresas han adelantado la norma de emisión Euro 6, que no está vigente, fruto de que es muy caro el impuesto verde. Entonces yo encuentro una súper buena noticia, porque en el fondo ahí te das cuenta por primera vez que un impuesto verde puede operar de facto con una norma de emisión que ni siquiera está vigente. Y eso yo encuentro bastante fascinante. Otro tema que empezamos a hacer es que empezamos a diseñar esta restricción vehicular eximiendo los vehículos más limpios, pegándole los más sucios y acelerando una reconversión tecnológica, cosa que algunos no quieren entender todavía, dicen que es por el año, que no es por las emisiones, pero la verdad es que en el fondo estamos eximiendo los vehículos que son más limpios y a aquellos que contaminan en promedio 30 veces más que los vehículos más los más exentos, básicamente están con restricción permanente. Y eso significa que acelera la reconversión tecnológica y permite que las emisiones de material particulado sean menores, es decir, reducir estructuralmente las emisiones en 61% de material particulado de la zona, y eximiendo aquellos vehículos que en particular son 27 veces menos contaminantes. Entonces, es un diseño que tiene que ver con ciertos incentivos, dando a entender de que tú le vas pegando a los vehículos más sucios, ellos quieren reconvertir, y es una forma más costo efectiva de poder reducir las emisiones estructurales de un parque vehicular, y eso pareciera teoría mala, puede que sea infundada, no es así, porque han pasado 20 años, desde que hicimos esto hace 20 años justamente, en donde reconvertimos casi todo el parque vehicular que no tenía ni un vehículo con sello verde, a hacer casi todos con sello verde y casi ningún no con convertidor catalítico. Hicimos las simulaciones y ya este primer año ya hemos visto cómo se dispararon la venta de autos. Aquellos dicen, oye, ven que induce la compra del segundo auto, al contrario, uno compra un auto más limpio y el otro más sucio se va de la ciudad y va a otra ciudad, sí, pero más limpio de los que están saliendo igual, porque los que están antes eran sin sello verde muchas veces, y así vamos encontrando un efecto
de rebote que va a ser positivo para el aire limpio de todas las ciudades en general. La producción de calefactores a leña, etcétera. Pero quería comentarles de que el plan de descontaminación, sopesamos los costos y beneficios y pueden ver que hay casi 2.200 casos de mortalidad prematura evitada el diseño del plan Santiago Respira. Y si tú estás viendo los costos versus los beneficios, en realidad nos encontramos con que este plan, cuando todos pensaban que se están acabando, que íbamos a entrar en una etapa de diminishing returns, ¿no es cierto?, que se retornos decrecientes, porque el último plan tenía relación beneficio-costo 3:1, hoy día nos encontramos que sí, 8:1, porque está bien diseñado, porque tiene una restricción vehicular que permite renovar el transporte con casi una relación 6:1 en cuanto a reducción de emisiones y con un diseño inteligente de normativas industriales para una relación casi 22:1. Y obviamente la producción de calefactores a leña es negocio redondo en cuanto a beneficio y costo, incluyendo los cambios de precios de combustible. Y en la suma, y esto es bastante impactante, pienso yo, que de todos los planes de contaminación, en cuanto a algunos son poco costo efectivos, pero acá nosotros tenemos que cuidar la salud de las personas, por lo tanto no podemos dejar de hacer un plan de descontaminación en Andacollo, en Huasco, porque sale más caro descontaminar que los beneficios que logramos. Esa cuestión como media neoliberal que ha tenido todavía, tiene un dejo el país de decir, mira, en realidad no es costo efectivo y es por eso que pusimos esas termoeléctricas en esa zona y esas personas van a estar resignadas mal aire. Esa cuestión no sirve en el siglo XXI, por lo tanto el paquete completo es lo que nosotros nos tomamos y es casi 9.000 millones de dólares de beneficio al año, con costos que son en torno a 1.700 millones de dólares, con una relación de costo-beneficio 6,5:1, es decir, y pueden ver entonces las ciudades que son industriales, con poca población, baja relación beneficio-costo. El Concón Puchuncaví está bastante bien diseñado, por lo tanto en realidad sigue teniendo buena relación beneficio-costo, y en general las ciudades del sur con beneficio-costo que van en torno a 7 veces más beneficios que costos, y eso es una buena aliciente para poder justificar esta medida, porque tampoco es fácil pasar este tipo de planes por Consejo Ministro. Entonces, ya en ese contexto, tenemos una justificación total y una buena forma de calcular cuánto cuesta un auto en externalidades negativas, un camión, una moto, una estufa a leña, una industria, etc. Y toda esa cultura nos llevó a diseñar también el impuesto verde para la industria. Y Chile es uno de los pocos países que está con impuestos verdes vigentes. Se sumó hace poco Colombia, pero es muy importante. Y también Estados Unidos tiene los estados más grandes, Oregon, Washington y California, con quienes estamos trabajando para poder integrar mercados de carbono, y así también los grandes territorios de Canadá, en donde también están impulsando distintas figuras de precio del carbono. En general, la Comunidad Europea tiene impuestos verdes y mercados de carbono, y así China recientemente anunció un mercado de carbono también. Y en este contexto nace el esfuerzo nuestro, un esfuerzo que ha sido apoyado ampliamente por múltiples entes. Acá estamos, mi debut como ministro y la presidenta, cuando tuvimos una cena, un almuerzo de la coalición de precio del carbono, en donde tuvimos a las generadoras, a las mineras, al retail, a la industria pesada de Chile, todas diciendo que estamos bien con este tipo de instrumentos porque permite eficientemente internalizar el daño de la contaminación atmosférica y del cambio climático dentro de la economía, y así tomar las decisiones que sean las más oportunas y eficientes. Y esta coalición de liderazgo de precio del carbono está constituida por la presidenta Bachelet, por también el Justin Trudeau, Peña Nieto, Ban Ki-moon se fue obviamente, pero Guterres sigue adentro, Hollande va a ser reemplazado por Macron, es decir, un grupo taquilla de distintos líderes mundiales que son los que se mantienen firmes por la acción climática. Como la sí, bueno, está bien. Y me tocó estar con Trudeau hace un par de semanas con la presidenta, y efectivamente seguimos todos encima de esta visión de seguir impulsando acciones climáticas. Entonces, en este contexto nace este impuesto verde, que tiene harta gracia. Me tocó presentar al G7 cuando los economistas de, no sé, pues de London School of Economics empezaron a ver, pero en serio, estás cobrando por la población expuesta, por la saturación y las emisiones. O sea, esa cuestión no existe. Generalmente tú solamente cobráis el impuesto al carbono por CO2 y dejáis que la cuestión se quede ahí, pero nosotros diseñamos uno que es un poco distinto. Y eso ha significado varias cosas que tienen que ver también con el crecimiento exclusivo de la energía renovable, y también varios temas que han causado ambientes que permiten inversión en energías renovables. Primero de todo, les conté al comienzo de que hicimos una norma termoeléctrica. Esa norma termoeléctrica efectivamente no traspasó los costos a la gente, pero sí les traspasó costos al privado.
el privado tuvo que invertir en torno a 30% más para poder instalar eso. Por lo tanto, le quitamos el payback varios años a una inversión termoeléctrica. Entonces eso está, le clavamos un cuchillito ahí al sector. Y después el impuesto verde internaliza entre 2 a 9 dólares por megawatt hora, suficiente para dar una señal de mercado, incluso algunas veces para invertir la decisión entre una gas natural y carbón. Y un desacuerdo de licitaciones eléctricas que permitió que la energía del sol se ofertara de día, la del viento en otras horas, y que en general no obligáramos a que las empresas eléctricas ofertaran energía constante, sino que la energía renovable pudiera ofertar con los precios que nos traían. Y, oh sorpresa, cuando les pedíamos que no compitieran mucho, cuando les pedíamos energía basal, cuando pedíamos a que la energía renovable compitiera sin condiciones niveladas, nos encontramos con cero renovables, altos precios. Y estos últimos tiempos empezamos con más y más energía renovable. Esta licitación del año 2015 dijeron muchos, no, esta cuestión es mentira, esta cuestión es, ahora va el rebote, las termoeléctricas van a volver, y resulta que siguieron abajo a tal punto que la cuestión terminó rompiendo el récord de la energía más barata del mundo, y duró como un par de semanas, pero viene la próxima licitación eléctrica, así que íbamos a romper de nuevo. Hoy día está en 29 dólares por megawatt hora, nosotros llegamos a estaba en 24, ya estamos nosotros llegamos a 29, pero lo importante es que la mitad del precio del carbón. Y la verdad es que fue una reducción significativa con respecto a la licitación del año 2013, la mitad de las emisiones, mucho mayor inversión en renovables, y vamos a desencadenar más de 2.500 millones de megawatts de energía renovables por delante, y vamos a cumplir probablemente el 20% de energía renovable en el año 2020, y con ese récord mundial de 29 dólares por megawatt hora. Entonces, buena noticia, ¿ya? Pero lo otro es que de esto aparece otro plan de descontaminación que se encontró con dos cosas. Porque el plan de descontaminación Santiago, tú te encontrás con que la mayoría de las industrias ya tienen un estándar ambiental bastante bueno. Pero con Concepción nos encontramos con el retraso de la implementación del plan, ha causado que tengamos, a vista de paciencia de la gente, industrias que ocupan carbón sin control de emisión. Y eso ha significado que cuando les toca cobrar el impuesto, es un impuesto brutal, porque están desadecuados. Entonces acá hay un buen ejemplo de cómo hubo un cierto desajuste regulatorio, en el sentido de que si hubiéramos aplicado este impuesto verde a industrias que tuvieran un estándar ambiental decente, por decir algo, habría sido muy simple pagarlo, pero como estaban desajustados, tuvieron que pagar mucho o correr para invertir y reducir. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el plan? Primero de todo, tener poblaciones que causan que el impuesto al material particulado sea bastante significativo. 25.000 dólares por tonelada de material particulado, eso es caro. Y eso se compara con los costos de abatimiento marginales que pueden ser 3.000, 4.000 dólares. Por lo tanto, muchas de estas industrias van a decidir abatir al máximo técnicamente factible. Y así lo están haciendo las termoeléctricas, en donde